Hola, ¿qué tal, gente? Bienvenidos a esta nueva clase asincrónica del 5 del 11 del 2022. La idea de esta clase es completar el proyecto que teníamos de la agenda en la cual participaban, ¿no es cierto?, una conexión a una base de datos con una base de datos creada que se llamaba agenda, y allí teníamos los contactos guardados, los datos de nuestros contactos. Y teníamos por otro lado la codificación en Python que haría que por medio de un programita de consola se conecte con esa base de datos, me pueda agendar un nuevo contacto, editar los que ya están y listar todo lo guardado. Por supuesto, también existe la posibilidad de que se puedan eliminar los contactos que allí se han gestionado. Bien, comencemos entonces a terminar el desarrollo del programa que habíamos empezado en las clases anteriores. En este pequeño proyecto que habíamos comenzado a realizar, habíamos dividido en 3 módulos, ¿no es cierto?, la codificación del programa principal. Ya teníamos programada la base de datos que estaba corriendo normalmente, ¿no es cierto?, en nuestros servidores SQL, y por otra parte habíamos creado 3 archivos de Python, o sea, 3 módulos. Vamos a trabajar con esos 3 archivos, con esos 3 módulos. El primer módulo ya lo habíamos terminado, era el módulo de modelo. Recordemos que en este módulo que se llama modelo, incluimos todas las carpetas, todas las clases que tiene el proyecto, es decir, si va a incluir una clase persona, si va a incluir una clase conexión, si va a incluir una clase listar, etc., ¿no? En ese módulo, en este archivo de Python, vamos a gestionar todas las clases. Particularmente, habíamos creado una clase persona, que era la que definía, ¿no es cierto?, el contacto que íbamos a agendar. Y creamos también una clase, en el mismo módulo, creamos una clase que se llama conectar, que la funcionalidad que tenía era conectarse a la base de datos MySQL que habíamos creado. En particular, se creaba a la base de datos agenda. Y luego, ¿no es cierto?, aparte de eso, esta clase conectar tenía diversas funcionalidades, diversos métodos internos. Cada objeto de esa clase va a tener diversos métodos, ¿no es cierto?, sobre todo referidos a la conexión. Habíamos diseñado, ¿no es cierto?, que esta clase permita que luego de una conexión a la base de datos local pueda listar personas, objetos de tipo personas, insertar personas, eliminar personas, restaurar personas, buscar por un ID, modificar, etc. Bien. Eso lo habíamos completado en clase, o sea, ya teníamos lista la clase conectar con toda su funcionalidad, y también dentro de este módulo, que es el modelo.py, teníamos la clase conectar que generaría todos los objetos de tipo persona. Este módulo importa la librería MySQL, que era la que utiliza la clase conectar, ¿no? Simplemente era eso lo que hicimos en la clase anterior. Las anteriores creamos la base de datos, en la primera, y en la segunda terminamos de hacer las funcionalidades de la clase persona y de la clase conectar dentro del módulo llamado mode. Los otros módulos, como son el módulo controlador y el módulo vista, los habíamos dejado para construirlos después. Bien, vamos a continuar con los otros módulos que teníamos planeados. El módulo controlador. En este módulo vamos a incluir todas las funcionalidades principales de nuestro proyecto. O sea, aquí van a realizarse todas las tareas de acceso a la base de datos, de listados, de inserción, de borrado. Todo ese tipo de trabajo lo va a hacer este módulo en sí del programa. Y por otro lado tenemos otro módulo que se denomina lista. Y en este módulo llamado vista vamos a mostrar toda la información, y es donde el usuario va a interactuar con el programa. Acá no vamos a realizar ningún tipo de cálculo y ninguna funcionalidad más que lo que sea referido, ¿no es cierto?, a mostrar información o a capturar información por parte del usuario. Eso es lo que se realiza en la parte de vista. Hablando mal y pronto, para nuestro programita, que es pequeño, lo único que vamos a mostrar aquí es la información que solicite el usuario y el menú con el cual va a interactuar. Nada más que eso. En el controlador es donde va a estar toda la funcionalidad, y esta funcionalidad va a hacer uso, ¿no es cierto?, de las clases que creamos dentro del módulo modelo. Es decir, por ende, este archivo que se llama controlador
va a incluir al modelo. Es decir, el modelo va a ser una parte integral del archivo controlador. ¿Ah? Es para tener en cuenta eso. Para continuar con el desarrollo del proyecto, en el módulo controlador que estamos programando, que ahora en el momento está vacío, tenemos que definir que vamos a necesitar las siguientes funcionalidades. O sea, este módulo lo que tiene que hacer son diversas funciones relacionadas con el modelo, o sea, que ya habíamos creado anteriormente, lo tiene que utilizar. ¿Qué funcionalidades va a tener este controlador que estamos programando? Primero que nada, vamos a necesitar que tenga las siguientes funciones, ¿no? Listar contactos. Listar contactos. ¿Qué otra función necesita que tenga? Crear un contacto. Crear contacto. Editar contacto. ¿Qué más? Y por último, creo que nos haría falta también que eliminar contacto, ¿no? Bien, allí tendríamos las 4 funcionalidades importantes que necesitamos que haga nuestro controlador, ¿no? Listar contactos, crear contactos, eliminar contacto y editar. Bueno, sería, ¿no es cierto? Con eso tendríamos desarrolladas las funcionalidades exactas que necesita cualquier CRUD básico, ¿no? CRUD es una sigla que en español el correspondiente sería ABM, pero es mucho más corto en español. CRUD, que significa crear, leer, actualizar y borrar. En castellano simplemente suelen utilizarse este tipo de programas como alta, baja y modificación. Bien, bueno, entonces ya sabemos cuáles son las funcionalidades básicas que tiene que tener nuestro programa y que tenemos que empezar a desarrollar. Bien, primero que nada tenemos que empezar a listar los contactos. O sea, ya teníamos creado aquí en el modelo la clase conectar y la clase persona, que son las que vamos a utilizar en las distintas partes de nuestro programa. Así que antes de continuar por sobre todas las cosas, el controlador debe importar el anterior módulo, porque si no, no lo va a poder utilizar. Es decir, de cierta manera, todas estas clases que pertenecen al módulo modelo, para que puedan ser utilizables dentro del programita controlador, o sea, de este módulo controlador que estamos creando, deben ser importados. Así que de primera instancia lo que vamos a hacer es vamos a importar ese módulo, ¿no? Importar modelo.py. Bien, allí tenemos, ¿no es cierto?, importado el modelo.py. Con eso ya podremos trabajar con todas las clases que están programadas, que habíamos programado anteriormente dentro del modelo PY. Bien, una vez que tenemos importado el módulo modelo, ¿no es cierto?, que ya habíamos programado en la clase anterior, así como está aquí, ¿no es cierto?, lo que tenemos que hacer ahora es empezar a crear estas funcionalidades que ya listamos anteriormente. Empezamos entonces con la función listar contactos. Esta función lo que va a hacer es, me va a traer desde la base de datos toda la información que tengan los contactos que están allí almacenados. Así que primero que nada, lo que necesitamos hacer es crear un objeto conexión, vamos a llamarle con a ese objeto de tipo conexión, que va a ser, ¿no es cierto?, un objeto de la clase conexión. Recordemos que la clase conexión está dentro del modelo, ¿no?, de este archivito que habíamos creado la clase pasada. Era la clase, ¿no?, conectar, ¿no?, que tenía todas estas funcionalidades. Entre esas estaba la funcionalidad listar personas, insertar, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces toda esa funcionalidad estaba dentro de la clase conectar. Así que el objeto con es un objeto del módulo modelo, está dentro del modelo, punto conectar. Es decir, es un objeto de esa clase.
cerramos esto aquí para que quede bien. Allí está. O sea que el objeto con es un objeto de la clase conectar, y conectar está dentro del módulo modelo. Por eso es que ponemos modelo.conectar. Bien, ahora, ¿para qué creamos ese objeto llamado con, que es un objeto de la clase conectar? Justamente porque ese objeto tenía un método que traía toda la lista de usuarios, ¿no es cierto?, que teníamos en la base de datos. Entonces, ese listado lo vamos a guardar dentro justamente de una variable llamada listado. Y el listado no va a ser nada más ni nada menos que lo que me traiga el método conectar. Fíjense que ya me tienen que aparecer todos los métodos que habíamos creado. Entonces, el listado que me traiga el objeto con, ¿no es cierto?, vamos a guardarlo dentro de esta variable llamada listado. Así ya tenemos almacenado lo que vendría desde la base de datos. El objeto con es un objeto de la clase conectar que está dentro del módulo modelo, ¿cierto? Y nosotros habíamos programado un método dentro de la clase modelo que listaba a las personas. Por eso invocamos con el punto listar personas, y ese listado lo guardamos dentro de esta variable. Bien, allí ya tenemos el listado. Recordemos que esto va a ser una lista, ¿no es cierto? Una lista de objetos que van a estar guardados dentro de esta variable. Así que cuando tendremos que revisar, vamos a tener que recorrer este listado e imprimir cada uno de los resultados que estén dentro de ese listado. Entonces, para poder imprimir todo este resultado, vamos a utilizar un for, y vamos a decir por cada contacto, por darle un nombre, ¿no es cierto?, acorde a lo que estamos trabajando, por cada contacto dentro del listado. Bien, ¿qué vamos a hacer? Vamos a imprimir la información por cada nombre que esté dentro de contactos. Contactos, perdón, hacerme listado. Bien, ahora sí. Bien, entonces por cada contacto que esté dentro del listado, el listado es, ¿no es cierto?, esta variable que va a tener toda la lista de contactos que va a traer el objeto con. Vamos a imprimir ¿qué cosa? Vamos a imprimir lo que traiga allí primero, que va a ser el nombre, que va a ser el primer elemento, ¿no? Contacto va a ser contacto, módulo 1. Ahí estaría el nombre. Más, ¿no es cierto?, ¿qué cosa? El teléfono, que estaba en la segunda posición, o sea, contacto punto 2, más celular, ¿cierto? Tendríamos que el celular estaría en contacto 3, más contacto 4, que tendríamos, ¿no es cierto?, el teléfono común. Y por último tenemos la dirección de email, que está en contacto número 5. Bien, entonces, para recapitular un poquito, lo que vamos a hacer es, vamos a revisar, ¿no es cierto?, qué cosa era cada uno de estos elementos dentro de este listado. El primer elemento habíamos dicho que va a ser el nombre completo. Entonces, estaba pintado, lo vamos a poner aquí, entre comillas, nombre completo, más lo que me trae el listado en contacto 1. Aquí vamos a poner otro más y vamos a concatenar, ¿no es cierto?, ¿qué cosa? El teléfono. Puntos, aquí me traía el teléfono. Después tendríamos, ¿no es cierto?, el celular, para que se entienda, ¿no?, qué cosa es lo que estamos trayendo con cada uno de esos listados. Allí en el tercer lugar del objeto tendríamos, ¿no es cierto?, el celular, el contacto. Después tendríamos la dirección y el email.
Así que aquí me quedaría, ¿no es cierto?, otro más. Ponemos aquí, comillas, comillas. Aquí estaría la dirección. Y por último tendremos el email, ¿no es cierto?, del contacto que tenemos en nuestra agenda. Aquí estaría el email. Bueno, entonces lo que va a imprimir justamente va a ser en el listado van a haber, ¿no es cierto?, diversas listas. Y en esas listas lo que vamos a tener el nombre completo, el teléfono, el celular, la dirección y el email. ¿Por qué no imprimimos directamente el listado? Porque si no me va a imprimir justamente la lista toda pegada sin ningún formato en sí, y allí es como que lo estamos detallando de manera más específica, ¿no? Bien, entonces allí podríamos decir que ya imprimimos con cada vuelta de for que vaya encontrando cada objeto dentro del listado, me va imprimiendo toda esta información por cada elemento que encuentre allí dentro de contacto. Bien, por último lo que vamos a decir es, aquí lo que vamos a hacer abajo, ¿no es cierto?, vamos a imprimir, o sea, vamos a incluir un input, que lo que va a hacer este input va a enunciar un mensaje para que se presione una tecla. Por ejemplo, Enter, presione Enter para continuar. Este mensajito, este input es un input vacío, no se guarda nada, simplemente espera que uno apriete Enter para que se pueda continuar y frena el programa y pueda mostrarme el listado, porque si no automáticamente continúa con el menú nuevamente. Entonces el objeto de poner este input es frenar, mostrar el listado, frenar a Python y que luego de presionar Enter continúe, ¿no es cierto?, con la siguiente acción que uno le determine. Entonces allí tendríamos creada, ¿no es cierto?, la funcionalidad de listar contactos, con lo cual ya estaría listo todo. Bien, pero todo esto, así como está, no lo podemos probar porque no lo podemos ver directamente. Entonces lo que podemos hacer es, aquí nuevamente, utilizar la función. Lo vamos a hacer de manera hardcodeada para probar que esto está funcionando. Simplemente ponemos aquí la función listar contacto y automáticamente cuando listamos contacto, al invocar esto, Python va a encontrar esta función, va a ir hasta aquí y en su definición va a hacer todo lo que esté allí adentro. Entonces corremos esto y tendría, ¿no es cierto?, que listarme todos los contactos que están dentro de la agenda, con lo cual tendríamos probado que esto funciona, ¿no? Entonces evidentemente allí está, ¿no? Me trae todo el listado de todos los contactos con nombre, celular, etc. Lo que podemos hacer es, ya que justamente lo estamos probando, es correr un poco para que no quede pegada, por ejemplo, dirección queda pegado, celular también, teléfono, etcétera, ¿no? Entonces vamos a corregir eso para que sea un poco más prolijo. Teléfono lo corremos aquí, celular también, dirección, email, y ya tendríamos todo, ¿no? Bien, lo que podemos hacer es, por ejemplo, agregarle una barrita aquí, separación. Esta barrita le va a dar una estética diferente a la presentación de la información, ¿no? Es simplemente un simbolito que tenemos al lado del número 1 en el teclado. Bien, entonces con esa barrita allí estamos separando los datos. Ahora podemos correrlo nuevamente. Estamos probando a ver si todo esto funciona. Efectivamente, ven, las informaciones están separadas ahora por la barrita esa, ¿no? Queda un poco más prolijo. Lo que podríamos hacer es poner una línea en blanco al principio para que no quede tan pegado con la consola. Así que eso simplemente lo hacemos con, antes de que empiece a correr el for, que haga un print, simplemente con comillas allí, ya me estaría haciendo un espacio en blanco para que no quede tan pegado. Ven, allí quedaría mejor. Incluso podemos darle un espacio más a la barra para que quede incluso más separada toda la información. Allí lo corremos nuevamente.
Y ven, ahí queda un poco más prolijo. Entonces tenemos los nombres del listado de todos los contactos que están guardados dentro de nuestra base de datos y separados por un espacio para que no quede tan pegado. Y como ven, aparece el mensaje que dice presione Enter para continuar. Y esto simplemente lo que va a hacer es que acá en este caso va a terminar el programa, ¿no? ¿Por qué? Por el hecho de que justamente simplemente estamos probando la funcionalidad esta, no la estamos mostrando donde es debido. Bien, vamos a continuar entonces con el programa. Bien, ahora una vez que hemos probado nuestra primera función, que es listar contactos, nos quedaría crear la segunda función, o sea, ya tenemos la de listar contactos, esta que está aquí, ya la podemos ir descartando, ¿no es cierto?, porque ya la creamos. Ahora nos faltaría crear esta función que es la de crear un contacto nuevo, ¿no? Bien, cortamos y vamos a crear el contacto nuevo. Antes de crear, lo que vamos a hacer es vamos a hacer una línea imaginaria aquí para ir separando las funciones. Y no se amontone todo, ¿no?, de información. Bien, esto podemos borrar porque era simplemente para probar que está funcionando. Bien, ahora lo que vamos a hacer es, habíamos dicho que tenemos que crear la función crear contacto. Bien, cuando creemos un contacto vamos a necesitar el nombre, ¿no es cierto?, que va a ser a través de un input, y le vamos a ingresar a través de un mensaje. Ingrese el nombre completo del nuevo contacto. Ingrese el nombre del nuevo contacto. ¿Ah? Ingrese el nombre del nuevo contacto. Bien, el nombre, vamos a ingresar el nombre del nuevo contacto. Nombre completo, ¿no? Nombre y apellido. En una mejora del programa podríamos separar el nombre y el apellido por otro lado, ¿no? Pero de momento, como es un programa simple que estamos elaborando, a modo de ejemplo, simplemente completamos todo con nombre y apellido completo, ¿no? Bien, tenemos el nombre introducido, tenemos el teléfono, también lo traemos a través de un input, y con un mensaje nuevamente ingrese el teléfono, puntos, capturamos lo que ingresé, lo estamos guardando como string, ¿no? Por eso no lo transformamos a int, porque consideramos que el teléfono puede contener caracteres alfanuméricos, ¿no? El teléfono, el celular. Entonces también a través de un input y un mensaje, ingrese el celular, Bien, ahí ya tenemos ingresado el celular. ¿Qué más nos falta? Tenemos que ingresar ¿qué cosa? El celular, la dirección. Dirección va a ser igual, ¿no es cierto?, a input, ingrese la dirección. Bueno, ya tenemos ingresada la dirección. Nos faltaría ahora ingresar ¿qué cosa? El email. Email va a ser igual a un input. Bien, con un mensaje que va a decir ingrese el email. Corregimos acá un poquito. En allí tendríamos, ¿no es cierto?, ingresado el email. Bien, ya tenemos el nombre, el teléfono, el celular, la dirección y el email, que eran los elementos necesarios que teníamos para crear el nuevo contacto. La foto, de momento, también era un dato, la dirección de la foto también es un dato importante a la hora de crear el contacto, recordemos, pero como de momento no vamos a trabajar con interfaz gráfica, vamos a dejar vacío ese campo, ¿no? Más adelante podemos reutilizarlo con la interfaz gráfica, así que lo vamos a poder completar. De momento lo dejamos vacío. Bien, una vez que
Ya tenemos capturado el nombre, el teléfono, el celular, la dirección del contacto que estamos queriendo crear. Vamos a crear el contacto nuevo. Para eso tenemos que, justamente, por eso invocamos el módulo modelo que habíamos creado, y ahí adentro del modelo estaba la clase persona, ¿no? Así que contacto nuevo, el contacto nuevo va a ser igual a ¿qué cosa? A un objeto de la clase persona que está dentro de ¿dónde? Del módulo modelo. Entonces modelo punto persona. Bien. Podríamos decir solamente persona, pero recordemos que la clase esa no está aquí adentro de este programa que estamos, de este mini programa. Está dentro de modelo, ¿no? De esto. Aquí está esa clase, ¿no? Entonces por eso la importamos. Bien, entonces importamos, como habíamos escrito acá, importamos modelo, y de ahí vamos a usar la clase persona, ¿no? Y para crear la clase persona, ven, si ponen el cursor arriba, automáticamente ven que ya se solicita el nombre, el teléfono, el celular, la dirección, el email, la foto, el estado, ¿no? Y creo que también se solicita el ID. Bien, el ID de momento no lo tenemos porque se pone de manera automática dentro de la base de datos, pero como es un dato numérico que hay que ingresarlo sí o sí, por defecto podemos ingresarle un 0 como para que quede cubierto ese espacio que necesita llenarse con un número, ¿no? La base de datos, recordemos que automáticamente va a ir autoincrementando el ID, así que no es necesario, no es un dato necesario para la base de datos, pero para crear el objeto sí lo es. Bien, entonces ya tenemos el ID, el nombre, tenemos el teléfono, el celular, ¿qué más? El celular, la dirección, el email y la foto, ¿no? También el estado. El estado por defecto es 1, que era que estaba disponible, ¿no? Ese objeto. Si no, no se va a listar luego, ¿no? Hay que tener en cuenta eso. Si esto era un 0, recordemos que era como que no estaba disponible, estaba eliminado ese contacto. Bien, entonces ya tenemos todos los elementos necesarios, todos los parámetros necesarios para poder crear el nuevo contacto, ¿no? Que es un objeto de la clase persona. Bien, con todos esos datos que los introducimos a través de estos inputs, ya podemos llenar y crear el nuevo contacto. Allí ya estaría creado el nuevo contacto. Ahora lo que vamos a hacer es, vamos a crear nuevamente un objeto de la clase conectar, que es con igual a modelo.conectar, que es un objeto de la clase conectar, y ese objeto vamos a decirle que tenía el método insertar persona, ¿no? Dentro de la base de datos. Y le vamos a pasar como parámetro, ¿qué cosas le teníamos que pasar como parámetro? Le teníamos que pasar como parámetro un objeto de tipo persona, ¿no? Pedía un objeto de tipo persona. Entonces ya tenemos ese objeto que va a ser ¿quién? El contacto nuevo que recién creamos. Este que está aquí es el que le pasamos como un parámetro y es el que va a guardar dentro de la base de datos. Bien, ahora por último lo que vamos a hacer es, como esta es una función, para que esto no pase desapercibido, ¿no es cierto?, y pase muy rápido, le vamos a poner nuevamente un input vacío con estos datos. Esto podemos cortar, copiar y pegar, ¿no es cierto?, aquí, para que cuando se haga toda esta instrucción, ¿no es cierto?, que pase, se detenga nuevamente así Python y espere que le ingresemos un enter, o si no, directamente, ¿no es cierto?, va a pasar muy rápido todo esto. Así que allí ya estaría creada la funcionalidad que crea el nuevo contacto, ¿no? La siguiente función que nos necesitamos crear, es la de editar contactos, ¿no es cierto? Así que vamos a crear esa función que va a permitir que los contactos que ya tenemos guardados en nuestra base de datos los podamos editar
y modificar su información por allí si es que alguna información se ha introducido de manera errónea, ¿no es cierto? Así que acá le ponemos una línea de puntos imaginaria, ¿no es cierto? Para poder separar, digamos, la funcionalidad con lo que ya veníamos trabajando, así queda un poco más ordenado. Bien, antes de continuar, hay que tener en cuenta que esta función que va a editar el contacto, como esto va a funcionar dentro del modo consola, el usuario necesita ver cuáles son las informaciones que tiene disponible para poder editar. Entonces, a primera instancia, lo que vamos a hacer es, vamos a listar los contactos y que de allí elija, ¿no es cierto?, el contacto, el ID o el ID del contacto que desee editar, ¿no es cierto? Más adelante, en un formato donde ya trabajemos de manera gráfica, en una aplicación de escritorio o en una aplicación web, ya vamos a poder seleccionar con el mouse el contacto que necesitamos editar. Pero de momento, como la única alternativa que tenemos es el modo consola, tenemos que facilitarle de algún modo la información al usuario para que pueda proceder a editar esa información si es que le hace falta. Lo que primero tenemos que hacer es listar, ¿no es cierto?, la información disponible que hay para que dentro de la agenda que tiene el usuario, para que pueda de allí editar, ¿no es cierto?, la información que quiere. Así que lo primero que va a realizar esta función que es editar contacto es simplemente listar lo que anteriormente habíamos hecho en el punto 1, ¿no?, en la primera función. Así que copiamos todo esto, porque lo primero es exactamente igual, copiamos esto, o sea que editar contacto, al principio lo que va a hacer es, va a listar, ¿cierto?, la información que hay dentro de la base de datos. Eso lo hacemos de una manera rapidísima, ¿no es cierto?, simplemente copiando todo esto, esta funcionalidad que tiene la función listar, y continuaríamos. No ponemos el input porque esto era simplemente para frenar, ¿no es cierto?, el correr del programa. Eso lo vamos a poner al final. Ahora simplemente lo que pusimos aquí es todo lo que hace el listado de la agenda que tenemos en nuestra base de datos. Una vez que tenemos ese listado, vamos a, de cierta manera, poder decirle al usuario que pueda elegir cuál es el usuario que quiere editar. Antes de continuar, hay que tener en cuenta que este listado que teníamos acá originalmente, fíjense que no disponía del ID de la persona que queremos editar. Simplemente comenzaba mostrando los datos. El ID medio como que es un valor o es un dato que va a tener la base que no es necesariamente disponible a la vista del usuario. Igual que el valor del estado, ¿no?, que poníamos al final. Son valores privados que tienen, ¿no es cierto?, el registro de cada contacto. Así que como ese dato no se ve y va a ser indispensable que el usuario sepa cuál es el ID que quiere editar, entonces aquí dentro del listado vamos a tener que incluir, ¿no es cierto?, esa información previamente a nombre completo. Entonces allí lo que podemos poner es, entre comillas, y más, vamos a agregar, ¿no es cierto?, el ID y la información de ese ID, que si se fijan es el contacto pero el primer valor, porque el primer valor era el ID, el segundo era el nombre, etcétera, ¿no? Y el valor número 0, que no lo pusimos acá, lo vamos a utilizar ahora. Entonces aquí ponemos ID es contacto, la variable contacto, en la posición 0 va a tener el ID que necesitamos. Bien, con eso ya tenemos, corremos un poquito esto, con eso ya tenemos, ¿no es cierto?, el valor del ID de la información del registro que queremos editar. Eso anteriormente en el listado común no salía, ¿no es cierto? Aquí estaría, ¿no es cierto?, saliendo toda esa información. Bien, ya tenemos el listado de los datos que el usuario tiene la posibilidad de editar. Bueno, una vez que el usuario ve toda esta información, vamos a decirle que
ingrese en una variable ID, vamos a llamarle, ¿no es cierto? Que ingrese, ¿no es cierto? Input de toda esa información que está viendo en la pantalla, que ingrese el ID del contacto que quiere editar. ¿Ah? Entonces vamos a poner, ¿no es cierto?, un mensajito que va a decir, un salto de línea, ¿no es cierto?, ingrese el ID del contacto a editar. Bueno, entonces los puntos, y allí le vamos a decir, ¿no es cierto?, con esta instrucción, que ingrese de aquí, de este listado, va a estar viendo toda la información del contacto, y va a estar viendo también el ID, así que va a seleccionar de ese listado el ID del contacto que quiere hacer la edición. Aquí podemos poner, por ejemplo, editar con mayúsculas, para que quede un poco más presentable, ¿no? Bueno, allí tendríamos, ¿cierto?, editar el ID del valor a editar. Bueno, ya tenemos el ID. Ahora nuevamente creamos otra conexión con es igual a modelo.conectar. Creamos otro objeto con del modelo conectar, pero esta vez lo creamos ¿para qué? Para que pueda, ¿no es cierto?, editar esa información que queremos, ¿no? Para eso nuevamente creamos este objeto. Anteriormente se había creado al principio, pero esto listaba solamente. Una vez que terminaba de listar, se cerraba esa conexión. Así que por esa razón es que tenemos que crear otro objeto si queremos, en este caso particular, editar la información. En la clase conectar, si ustedes recuerdan, dentro de la clase, aquí está la clase conectar, tiene un método, aquí está el método listar, acá está el método insertar persona, eliminar, restaurar, buscar y modificar. Si ustedes recuerdan, el último método que agregamos era el método de modificar persona. Por lo tanto, o sea, dentro de nuestra clase controlador, nuestro funcional conectar va a tener, ¿no es cierto?, un método. Este objeto va a tener un método que va a poder, como dice aquí, modificar o editar los datos del contacto. Bien, aquí ya en esta variable ID ingresamos el dato, ¿no es cierto?, del ID que queremos que se edite. Bien, nos conectamos nuevamente a la base de datos mediante este objeto y decimos lo siguiente: el contacto va a ser igual a el objeto con, que va a tener que, ¿qué cosa?, buscar la persona con el ID que le pasamos. ¿Tá? Entonces, este método del objeto con lo que va a hacer es va a recibir un parámetro, un ID, y ese ID es el que va a tener que buscar. Antes que nada hay que tener en cuenta que el ID es un número entero, así que aquí, para asegurarnos, vamos a convertir, vamos a castear este valor que va a ingresar el usuario como valor entero, ¿no es cierto? Allí ya aseguramos de que esto va a ingresar a ser un valor entero. Cuando ingrese aquí el método buscar persona, revisamos qué acción tenía. Buscar persona, lo que hacía era recibía el ID y buscaba toda la información, todo el registro, ¿no es cierto?, de esa persona, así como está aquí, ¿no? Entonces, lo que hacía era traía, no un listado, traía un solo valor, un solo arreglo, con toda la información, con todo ese registro de esa persona que tiene ese ID. Bien. Entonces, bueno, una vez que invocamos ese método con ese ID, ya vamos a poder hacer la edición correspondiente. Pero antes hay que tener en cuenta que el contacto ya tiene datos incluidos dentro de su base de datos, ¿no?, de sus variables. Ya tiene un nombre, ya tiene una dirección, ya tiene un teléfono, ya tiene un celular. Y nosotros a lo mejor queremos modificar de toda esa información, solamente queremos modificar el email, o la dirección, o el número del primer celular, o del primer teléfono, etcétera, ¿no? No queremos modificar toda la información. Entonces, este contacto que va a recibir este método de buscar persona, ya trae toda la información de ese contacto. Y lo que vamos a hacer simplemente es, cuando se muestre por pantalla, porque recordamos que este método buscar persona va a imprimir, ¿no es cierto?, va a mostrar toda esa información. Entonces,
lo que vamos a hacer es, de esa información de ese contacto, simplemente vamos a modificar lo que nos haga falta. Para eso vamos a decir lo siguiente. Si el contacto, ¿no es cierto? Que es este que está aquí, esta variable, ¿no es cierto? No tiene nada, o sea, no existe ningún ID. Si no tiene nada, ¿qué vamos a hacer? Vamos a imprimir un mensaje que va a decir: la búsqueda no arrojó resultado. ¿Ah? Entonces, vamos a imprimir un mensajito, %n, la búsqueda no arrojó resultado. Bien, entonces emitimos este mensaje y efectivamente, entonces, si no encontró nada, este ID que le metimos por error, algún valor erróneo, entonces le vamos a decir que no hay ningún contacto, que no existe ningún contacto con ese ID o que no hay ninguna búsqueda. Pero en el caso que haya algún valor, ¿no es cierto?, con ese ID, allí lo vamos a poder modificar. Entonces decimos si no, ahora viene todo, ¿no es cierto?, el desarrollo en sí. Vamos a decir print, vamos a imprimir, y acá adentro vamos a imprimir, ¿no es cierto?, toda la información que tiene, ¿no es cierto?, el contacto. Esto lo podemos hacer tranquilamente, ¿no es cierto? Es esta información que va a estar aquí, es la misma, la copiamos y la podemos pegar aquí. Podemos sacar este pin, es la misma. Vamos a imprimir todos los datos, en el caso que exista, vamos a imprimir toda su información. Pero en este caso vamos a sacar el ID porque el ID es justamente lo que ya no nos haría falta. Entonces ahí estaría, ¿no? Entonces imprimiríamos todos los datos del contacto. Si existe, va a imprimir los datos de ese contacto. Y ahora, una vez que imprimió, vamos a ir modificando los datos que puedan hacer falta. Entonces ponemos una instrucción como nombre va a ser igual a input y un mensaje que va a decir ingrese el nuevo nombre, ¿cierto? Entre comillas, ingrese el nuevo nombre. Ingrese el nuevo nombre o intro, o sea, la tecla enter o intro, ¿no es cierto? Presionamos para omitir. Es decir, lo que vamos a hacer es lo siguiente: creamos este input que el usuario va a meter el nuevo nombre de este arreglo que recibió acá arriba, ¿no es cierto? En el caso que no quiera modificar el nombre, porque lo que en realidad le interesa modificar es el email, entonces lo que vamos a hacer es que apriete enter para omitir, ¿no es cierto? Que no es el nombre, que el nombre quede como está, entonces que apriete enter. Bueno, ¿cómo hacemos eso? Entonces indicamos una instrucción if, si el nombre es igual a espacio vacío, porque quiere decir que hizo un enter el cliente, no el usuario del programa, vamos a decir que el nombre es igual a ¿quién? A lo que el contacto ya tenía almacenado, o sea, no va a hacer falta modificar nada. Entonces, en el caso que no haga falta modificar y el usuario apretó enter, va a caer dentro de este if que va a chequear que haya sido un espacio vacío, porque o sea, no metió ninguna información, y entonces al nombre le va a dejar el dato que ya tenía, ¿no es cierto?, la variable contacto que anteriormente habíamos capturado. ¿Está? Lo mismo vamos a hacer, esto lo hicimos con el nombre, ahora vamos a hacer esta misma digamos, pregunta, la vamos a efectuar para el teléfono, para el nombre, para el teléfono, para el celular y para la dirección, ¿cierto? Entonces vamos a copiar esto y en vez de nombre acá va a ser teléfono. Teléfono va a ser ingrese el nuevo teléfono
teléfono, el nuevo teléfono, o intro para omitir. Si el teléfono es un campo vacío, entonces teléfono es igual al que ya está dentro del arreglo contacto, ¿no? Pero en este caso sería en la posición 2. Bien, ahora hacemos lo mismo. ¿Para quién? Para celular, ¿no es cierto? Entonces copiamos todo esto. Bien, pero le modificamos algunas cosas. Ahora decimos celular va a ser igual, ¿no es cierto? Ingrese el nuevo celular o intro para omitir. Si el celular es igual al espacio vacío, entonces el celular quiere decir que el usuario no lo quiere modificar, ¿no es cierto? Entonces va a ser lo que el contacto tenga en la posición 3. Bien, así como tenemos el celular, nos faltaría ahora la dirección. Y decimos que la dirección va a ser igual, ¿no es cierto? Ingrese la nueva dirección o intro para omitir. Ingrese la nueva dirección o intro para omitir. Y ahora decimos la misma pregunta, ¿no? Si dirección es igual a espacio en blanco, quiere decir que omitió el usuario, dirección va a ser igual a contacto en la posición 4, o sea, lo que ya valía. Lo dejamos como está. Y el último campo que tenemos para preguntar al usuario es ¿qué cosa? El último campo que tenemos para preguntar es el email. Entonces decimos que el email va a ser igual. Ingrese la nueva dirección, o decimos mejor dicho, el nuevo email. O intro para omitir, y allí preguntamos si el email es igual al espacio vacío. Entonces quiere decir que se arrepintió de modificar algo. El email es lo que está en la posición número 5 de ese arreglo. Entonces chequeamos, tenemos el nombre, el teléfono, que está en la posición 2 de este arreglo, contacto, ¿no? Contacto es el que tiene todos los datos que buscó el modelo conectar, ¿no? Entonces, bien, si en el caso que hay un contacto para modificar, vamos a imprimir toda su información y vamos a decirle, ¿no es cierto?, al usuario que vaya modificando lo que le interese, ¿no? Puede modificar uno o varios, ¿cierto? Y si no quiere modificar ninguno, simplemente tiene que ir dándole Enter y con eso, ¿no es cierto?, el programa va a ir dejando como está la información. Eso es lo que va a hacer. Bueno, una vez que ya tenemos ingresado allí todos los datos, ¿no?, los 5 campos, ¿no?, es decir, nombre, teléfono, dirección, celular, etcétera, ¿no?, vamos a crear una variable que se llama contacto editado. No es una variable, es un objeto, ¿no?, de la clase persona. Modelo modelo.persona es un objeto de la clase persona. Y fíjense que tenemos que cargarle el ID, el nombre, el teléfono, celular, etcétera, toda esa información. Así que lo que vamos a pasarle acá es el ID en primera instancia, que ya lo teníamos de allá arriba. Por acá arriba ya lo teníamos. El ID, le vamos a pasar el ID, le vamos a pasar el nombre, también le vamos a pasar el teléfono. ¿Qué más? Celular, le pasamos la dirección y el email. Después, en la foto, recordemos que
el objeto necesita el email, también necesita la dirección de la foto y el estado, ¿no? En la foto, como no tenemos nada de momento, le pasamos un none, porque no tenemos nada para pasarle. Y por último el estado un 1, porque efectivamente el contacto va a quedar disponible para que se pueda ver en el listado, ¿no? Una vez que ya creamos el objeto contacto editado, este objeto el que va a tener toda esta información, ya está creado, vamos a decir que la conexión con edit, vamos a nuevamente a conectar, ¿no? Creamos un objeto de conexión llamado con edit del modelo punto conectar. Ahí nos conectamos nuevamente a la base de datos y decimos que este objeto con edit invocamos, ¿no es cierto?, el método modificar persona, que sería modificar persona. Modificar. Listo, ahí está. Modificar persona, y recordemos que le teníamos que pasar como un parámetro al modificar persona un objeto del tipo persona, ¿no? Acá está la instrucción modificar persona, que era la última que hicimos, el último método de la clase conectar, y les recibía como parámetro persona, ¿no? Un objeto de tipo persona. Entonces, ¿cuál es ese objeto de tipo persona? El contacto editado. Bien, entonces ponemos acá contacto editado. Bien, ahí lo tomo. Bien, entonces ya le pasamos el contacto editado y finalmente ya allí, ¿no es cierto?, este método de este objeto de la clase conectar automáticamente va a modificar la persona que le pasamos como dato, ¿no? Bueno, finalmente lo que vamos a hacer es, vamos a poner este input vacío para que efectivamente una vez que se termina de hacer todo esto, ¿cierto? A ver, ahí sería, ahí estaría bien. Entonces, para que efectivamente se frene el programa un ratito allí y pueda mostrar todo el proceso, ¿no? Porque si no va a pasar muy rápido. Bien, entonces con eso tendríamos, ¿no es cierto?, hecho el método la función del controlador, del módulo controlador que edita el contacto, ¿no? En primera instancia tenemos que separar en tres partes esta función, ¿no? Fíjense que al principio lo que hace es lista la persona, ¿no es cierto? Hasta aquí, lista las personas que tienen, hace un listado. Después lo que hacemos es buscamos de ese listado un ID, que no vemos el ID de ese listado y se lo vamos a pasar, ¿no es cierto?, a otro método que está dentro de la clase conectar que busca el contacto. Bien, una vez que tenemos ese contacto, si no hay ningún contacto, directamente imprimimos un mensaje que dice que en la búsqueda no arrojó resultados y se omite todo esto, ¿no? En el caso que encuentre ese contacto que está buscando, va a mostrar los datos de ese contacto y uno por uno va a ir preguntando si quiere modificar algunas de sus datos, de sus campos, ¿no? En el caso que el usuario no lo quiere, va a dar un enter y va a ir saltando, ¿no es cierto?, las preguntas. Una vez que se terminó de preguntar las modificaciones que quiere hacer el usuario, creamos un objeto de tipo persona que se llama contacto editado con todos esos datos nuevos modificados. Por último, nuevamente nos conectamos a la base de datos con este objeto con edit, que es de la clase conectar, y le pasamos al método modificar persona ese objeto contacto editado que habíamos creado hace un ratito. Le enviamos eso allí como parámetro y eso es lo que se va a modificar. Al finalizar la función le ponemos un input vacío que simplemente lo que hace es detiene el programa un ratito en standby para que se pueda ver todo el proceso que se fue realizando y no aparezca nuevamente el menú de opciones que suele tener la vista, para que quede un poco más simple y más suave, ¿no es cierto?, la transición de funciones. Bueno, allí tendríamos listo entonces la función contacto editar o editar contacto de el modelo controlador.
La última función que teníamos que realizar en nuestro módulo de controlador, bueno, editar contactos ya estaba hecho, ¿no? Así que lo borramos. Nos faltaría, ¿no es cierto?, la última función que tenemos es eliminar el contacto. Esta es una función relativamente sencilla, ¿no? Así que allí ya tendríamos, terminando esa función, tendríamos nuestro módulo controlador completo, ¿no? Entonces aquí lo que hacemos es, creamos la función eliminar contacto. Bien. ¿Y qué va a hacer esta función? Y bueno, tiene que eliminar un contacto, ¿no es cierto? Dentro de la clase conexión, recordemos, acá vamos a la clase conexión nuevamente, teníamos un método dentro de todos los que tenía la clase conexión, aquí está, que eliminaba un objeto de tipo persona, ¿no? Así que para eso lo habíamos creado inicialmente. Bien, entonces, dentro de la clase del módulo controlador, creamos esta función que se llama eliminar contacto, y va a tener lo siguiente. Primero que nada nos tenemos que conectar a la base de datos, así que decimos el objeto conectar o con es un objeto de la clase conectar que pertenece al módulo modelo. Modelo.conectar. Bien, allí creamos un objeto del tipo conectar, ¿no es cierto?, que tiene todos esos métodos que habíamos visto anteriormente. Y ahora pedimos un listado de personas. ¿Por qué? Y justamente tenemos que ver ese listado de personas. Antes de eliminar tenemos que elegir, ¿no es cierto?, el ID de la persona que queremos eliminar, ¿no? Eso podemos hacerlo así, o simplemente podemos hacer como hicimos anteriormente, es exactamente lo mismo, ¿no es cierto? Vamos a copiar todo en editar contacto. Es simple, copiamos todo hasta aquí, hasta la pregunta, ¿no?, del input, del ID. Entonces, copiamos eso. Esta parte es igual de editar contacto. Simplemente tenemos que listar, que es lo que vamos a hacer. Estamos copiando esa parte porque lo que tenemos que hacer es listar los datos que tenemos y de que allí el usuario elija que quiere eliminar. Entonces, allí creamos un objeto de la conexión con, listamos, ¿no es cierto?, todos los datos que están, los mostramos y ahora le pedimos al usuario que ingrese el ID del contacto a eliminar. Entonces modificamos un poquito acá. Nos quedaría, ¿no es cierto?, ingrese el ID del contacto a eliminar. Bien, hasta ahí es todo bien, todo igual. Ya tenemos, ¿no es cierto?, el ID, ya eligió el usuario el ID que quiere eliminar. Y ahora nuevamente nos conectamos a la base de datos, creamos otro objetito, un objeto pequeño que se llame con, que va a ser, ¿no es cierto?, de la clase conectar nuevamente. ¿Y por qué lo creamos nuevamente? Porque este que está aquí ya no nos sirve. Una vez que se creó, ¿no es cierto?, tienen que tener en cuenta que cuando se crea el objeto, se conecta a la base de datos, trae el listado, etcétera, ¿no?, y hace todo lo que tiene que hacer y se cierra la conexión. Así que por esa razón, si necesitamos conectarnos nuevamente, lo tenemos que volver a crear a ese objeto. Eso se hace justamente para asegurar de que la base de datos se cierra correctamente y no queda abierta esa conexión. Es escribir una línea de código nuevamente más, pero nos aseguramos de que nuestro programa funcione correctamente. Entonces, bien, allí creamos nuevamente el objeto conectar, o sea, hablando mal y pronto, nos conectamos a la base de datos con esa instrucción y creamos un contacto, un objeto de la clase contacto, un objeto, perdón, de la clase persona nuevamente, que se va a llamar contacto, por darle algún nombre, ¿no? Es un contacto de la agenda, que es un objeto de la clase persona, y la clase persona está en el módulo modelo, que es modelo.persona. Bien, pero recordemos que cuando creamos un objeto de la clase persona no me va a pedir todos los datos para crear esta clase, un objeto de esta clase, ¿sí?, el ID, el nombre, el teléfono, todo, ¿no? Y justamente porque ese objeto tiene que tener todos esos valores. De todas maneras, cuando nosotros vamos a eliminar
un contacto, sea un objeto de este tipo persona, del listado de la base de datos, recordemos que solamente nos faltaba pasarle el ID. Así que lo que podemos hacer es, como tenemos que este método que elimina a la persona necesita solo el ID, pero fíjense que recibe como parámetro la persona, no solamente el ID. Por más que aquí adentro solamente utilice el ID, pero recibe como parámetro la persona. Por eso estamos creando nuevamente otro objeto que se llame contacto, ¿no? Y bueno, y aquí, como todo objeto, va a necesitar parámetros. ¿Cuáles van a ser esos parámetros? Van a ser el ID. ¿Qué más? Y lo demás no interesa porque en síntesis son valores que no se van a utilizar. Así que simplemente con el que pongamos comillas, comillas, estamos pasando espacios en blanco. Total, ¿no es cierto? No se van a utilizar. ¿Cuánto teníamos? El ID, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 espacios en blanco. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y finalmente el estado, ¿no? Pues recordemos que acá sería, ¿no es cierto?, el nombre, el teléfono, el celular, la dirección, el email, la foto, más. Y el estado, sí, si quieren le ponemos 1. Una vez que ya está creado el objeto persona, que es contacto, que le llamé contacto, podemos eliminar ese contacto. Entonces, de esa conexión que cree, decimos eliminar persona y le pasamos el contacto que acabamos de crear para que lo elimine. Una vez que hicimos eso, podemos, ¿no es cierto?, nuevamente escribir ese input vacío para que se frene, ¿no es cierto?, la función y me termine mostrando de manera más una transición más suave, ¿no es cierto?, toda la información. Si no, va a pasar todo muy rápido por la consola y no se va a ver. Bien, recapitulando un poquito, como vemos, esta función es bastante simple de implementar. Lo que se hizo fue, ¿no es cierto?, crear, ¿no es cierto?, una función que se llama eliminar contacto. Nos conectamos a la base de datos y mostramos todo el listado de personas que están dentro de esa agenda. Ahora le decimos al usuario que elija de todos esos usuarios que se listaron el ID, y eso es lo que va a ingresar acá por teclado. Lo guardamos adentro de la variable ID. Ahora lo que hacemos nuevamente es conectarnos a la base de datos, creamos un contacto que es un objeto del tipo persona, le pasamos ese ID allí a ese objeto y ese es el que lo eliminamos con el método eliminar persona. Simplemente eso, nada más. Suponiendo que queríamos agregar una funcionalidad más a nuestro método, que queremos recuperar una persona, lo que vamos a hacer es, vamos a hacer lo mismo, vamos a un método que se llama recuperar persona o recuperar el contacto, y acá en este caso indicaríamos el ID que queremos recuperar. Pero como el problema simplemente se limita a eliminar el contacto, entonces lo hacemos de esta manera. Bien, con esto entonces ya tendríamos, ¿no es cierto?, cubierta toda la funcionalidad de nuestra clase, de nuestro módulo controlador. ¿Está? Bien, entonces listo, allí quedaría listo, completo. Tendríamos todas las funciones, ¿no? Tendríamos la función de listar, de crear contacto, de editar contacto, de eliminar contacto, y con eso estaría, ¿no es cierto?, cubierto el ABM de nuestro programa. Nos basta ahora realizar, ¿no es cierto?, el módulo vista, con el cual vamos a poder mostrar toda la información de los contactos, eliminar, elegir, qué queremos borrar, qué queremos guardar, etc. Está. Bueno, gente, hasta ahora ha sido hasta ahí la clase asincrónica. En la próxima clase presencial que tengamos, el próximo jueves, vamos a terminar de completar este programa haciendo el módulo vista, este que está aquí, que en este vamos a incluir todo lo que el usuario ve o que interactúa con el programa, ¿no? Este módulo justamente va a invocar al controlador
y va a poder mostrar todas sus funcionalidades, ¿no es cierto? Es como una cajita china, una dentro de otra, ¿no es cierto? Es decir, la vista depende de lo que haga el controlador y el controlador depende de las clases que se hayan creado dentro del módulo modelo. Así es como funciona todo este esquema modelo vista controlador. Bien, bueno, muchas gracias gente por ver este video. Espero que les haya sido útil, puedan completar su programa y nos estamos encontrando en la próxima clase.